Bueno, buenas noches. Arranquemos hoy con el segundo tema del taller sobre escenarios. Hoy vamos a tocar el tema relacionado con cultura, memoria y patrimonio y la importancia que tienen estos tres elementos en la práctica del turismo. Es la que vamos a abordar en esta ocasión del taller. En la primera temática abordamos el tema del paisaje y el territorio como una herramienta fundamental para poder comprender la dinámica del turismo desde una perspectiva del ambiente, del espacio geográfico, pero también de esas capacidades que nosotros como turistas y como actores del turismo observamos y percibimos de un espacio, de un entorno y de un, digamos, de un territorio y sobre todo de un sitio que quiere fortalecer su dinámica del turismo. El paisaje es un elemento integrador que no solamente articula el espacio natural, sino también el espacio construido a través de la historia, a través de los procesos sociales, pero también ese paisaje que se articula a las nuevas estrategias de visualizar la integración de esos elementos de la naturaleza, de esos elementos de lo material, pero también de esos elementos de las prácticas culturales que son inmateriales, que son, digamos, intangibles, que son también elementos esenciales y que contribuyen a esa capacidad de fortalecer y valorizar el turismo. En esta ocasión, la temática va a abordar y se va a centrar principalmente en unos enfoques relacionados con el patrimonio, el valor que tiene el patrimonio y la importancia que tiene en la dinámica turística en la actualidad, y creo que nos va a sintonizar un poco al final con estas herramientas de la tecnología. Entonces, tienen la palabra los compañeros y las compañeras de, que tienen preparado esta sección del taller y tienen a su disposición el resto de la clase para que puedan desarrollar tanto la presentación y las actividades o compartir con los compañeros algunas experiencias que ustedes tocaron en el tema. Ok, buenas noches compañeros. En la noche de hoy vamos a estar hablando sobre cultura, memoria y patrimonio. Este grupo está conformado por Daniela Álvarez, Nayade Porras, José Vázquez, Eimer Navarro y mi persona Giselis Álvarez. Primero empezaremos dando unos pequeños conceptos sobre estas palabras tan importantes. Empezamos con cultura, que se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social, transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. Memoria es todo hecho histórico que pertenece a un marco propio y repetible. De ese espacio o marco escapan consecuencias que alteran las costumbres y el accionar de otra gente o pueblo. La memoria histórica de los pueblos es la que encierra la historia en un todo único que integra los elementos y hechos y fenómenos ocurridos en tiempos pasados, los cuales identifican a los grupos. La memoria colectiva es una conciencia del pasado compartida por un conjunto de individuos, pero también un conjunto de representaciones colectivas. Las memorias colectivas son resultado de dialécticas, tensiones, conflictos, interacciones y negociaciones sociales. La memoria y los ejercicios de memorización, además de ser un recurso cultural, son un instrumento retórico, ideológico y político, bien para resistir frente al mismo, según Halbach en 1950. En patrimonio, pues el concepto de patrimonio es más amplio e incluye sus entornos tanto naturales como culturales, abarca los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos, así como la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes.
y los conocimientos y experiencias vitales. Registra y expresa largos procesos de evolución histórica, constituyendo la esencia de muy diversas identidades nacionales, regionales, locales, indígenas, y es parte integrante de la vida moderna. Es un punto de referencia dinámico y un instrumento positivo de crecimiento e intercambio. La memoria colectiva y el peculiar patrimonio cultural de cada comunidad o localidad es insustituible y una importante base para el desarrollo no solo actual, sino futuro. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña actividad introductoria. La idea de nuestra actividad, o esta pequeña actividad, es, vamos a identificar eh, qué cultura hace referencia a diferentes imágenes que pues vamos a estar mostrando. Entonces, no sé si hay un compañero que quiera ofrecerse voluntario. La idea simplemente es ver la imagen y decir qué cultura hace referencia a la imagen o apenas ve la imagen, a dónde se transporta y pues no puede decir. Entonces, no sé si hay algún compañero voluntario que quiera empezar con esta actividad. Sí, sí, yo opino que puedes poner la imagen y que alguno alce la mano el que quiera participar. Igual es una imagen, una actividad bastante sencilla, es simplemente lo primero que se le venga a la cabeza. Ok, entonces esta es nuestra primera imagen y queremos saber qué compañero nos quiere decir a qué cultura hace referencia esta imagen. A mí se me recuerda como a los chinos, así como la película de Mulan y eso. Pueden levantar la mano también si quieren. Ahí hay una opción para levantar la mano. Ok, Tatiana, ¿fue la compañera que habló? Sí, Exactamente, Tatiana. Porque, o sea, ¿qué te hace referencia a que sea esa cultura? De pronto por- algún objeto específico en la imagen o algo porque, así. porque, bueno, en la mayoría de películas, imágenes que uno encuentra sobre China están como las lamparitas, como los techos así, con esas formas, ¿cómo se dice? Como las placitas, como los kiosquitos así, ¿cómo se diría? Como octagonal, no sé, así, y entonces, eso. Ok, sí, es correcto. Esta imagen representa mucho la cultura china. Tenemos otra imagen, a ver qué otro compañero nos podría decir a qué cultura hace referencia esta imagen. La cultura egipcia. Y nos podrías decir por qué ves la cultura egipcia en esta imagen. Por las películas cuando Jesucristo, los antepasados, cómo se visten, cómo está pintada la mujer en la imagen, cómo usaban esos atuendos aquí en el cuello, las cosas que usaban en la cabeza, los colores y cómo estaba la naturaleza en ese entonces. Ok, correcto. Esta imagen representa realmente todo lo que nuestra compañera estuvo diciendo. Bueno, Tenemos pero otra imagen. quiero hacer una precisión. De pronto la compañera hizo asociación a las películas de Jesucristo, pero Jesucristo no fue tan contemporáneo a esas imágenes de Egipto. Es como para hacer una apreciación. Quizás hay películas en Semana Santa religiosas que hay, como por ejemplo, asociación a la cultura egipcia. Pero la época en que se desarrolló la cultura, la gran civilización egipcia, no, o sea, no es tan cercana a la época en que, digamos, eh, andaba Jesucristo por acá predicando. Es como una precisión para que de pronto no se confunda el resto de compañeros. Ok. Otra persona voluntaria que nos quiera decir la cultura de esta imagen. Para mí La esto sería cultura como japonesa. Japón. Es japonesa.
Correcto. ¿Por qué se te hizo referencia a esta cultura? A mí me parece la China, por el símbolo del círculo rojo. Pues precisamente por eso, porque la bandera pues representa a Japón. La espada y la vestimenta de la muñequita pues también. Correcto. Tenemos, tenemos esta imagen. ¿A qué cultura creen que hace referencia? Esta es como de los indígenas americanos, si no estoy mal. Indios. Y Esos son nativoamericanos, ¿cierto? Piel roja. son los indígenas. No son nativoamericanos, no. Sí, los Cherokee. Los Cherokee. Y el roja es la marca de cigarrillos, pero ellos son los Cherokee. Ajá. En realidad la imagen del indio que aparece en el piel roja es un Cherokee, es ese mismo Cherokee, pero piel roja, o sea, en rojo como el del cigarrillo. Sí, son los indígenas Cherokee, como dice el profesor. Esta siguiente imagen Gitanos. Danza árabe, de los árabes. correcto, es de la cultura árabe. Y esta imagen, ¿a qué cultura representa? Colombia, a la cultura de allá de Santander. Eso, El Quindío. del Quindío. De Quindío, sí, de Quindío. Nada, ya no vale. Echa para allá. Sí, es la colombiana. Yo dije Colombia. Esta imagen, ¿a qué cultura les hace referencia? Esa cultura es mexicana. México. ¿Por qué crees que es mexicana? Por la variedad de colores que tienes en un plato. Los ¿Qué burros. Y la qué te hace? gastronomía. Y también ya te digo. Sí, ante todo, primordialmente por la variedad de los colores en los platos, porque esos platos son muy conocidos. Y también por los que veo ahí en los platos, por lo que alcanzo a ver. Sí, por los tacos, claro. Los tacos y el guacamole, sí, ¿verdad? También es por el alimento. Los platos coloridos los usa. Aquí en Colombia también se usan mucho. Pero Hace mira la que bandeja aquí en Colombia usan esos platos paisa. coloridos, pero casualmente también representando la comida mexicana. No, si tú vas a un restaurante paisa, pues a mí me ha pasado, utilizan mucho esos platos. ¿Por qué los saca uno? Por el guacamole, los tacos, los nachos que ves ahí, el pimiento verde que ellos lo usan bastante. Enseguida uno Correcto. dice México. Tenemos otra imagen, es como nuestra última imagen, a ver a qué cultura se hace referencia. A Grecia. ¿Por qué? Pues se ve ahí como las criaturas mitológicas que representaban en esa época. Si no estoy mal, de esa Hidra. Y los guerreros. También los dioses. Exactamente. Bueno, compañeros, la idea de esta actividad era pues demostrar cómo la cultura está en todo. Cualquier cosa podemos identificar, ya sean cosas puntuales, tanto animales, bailes, objetos, medios de transporte, comidas. En cada una de las imágenes pudimos identificar algún patrón o algo que nos hiciera referencia a la cultura pues, de cada lugar. Bueno, continuamos con la exposición entonces.
Nuestro tema de exposición habla de patrimonio, cultura y memoria. Nosotros la hemos aterrizado y la hemos querido basar en la Carta Internacional sobre Turismo Cultural, que es creada por ICOMOS en 1999. Hemos querido basar toda nuestra exposición en esta carta debido a que sentimos que en ella podemos basarnos para expresar cómo se debe gestionar el turismo en los sitios con patrimonio significativo. Entonces les explico un poco. ¿Quién es ICOMOS? ICOMOS, como todos conocemos, la UNESCO es la encargada de declarar los patrimonios mundiales, pero no lo hacen según lo que ellos consideren o piensen. Ellos necesitan que se hagan muchos estudios, que se presenten muchos informes. Ellos estudian esto y deciden pues, si los lugares o las actividades pueden ser declaradas patrimoniales. Entonces ellos lo que hacen es contactar a esta organización que es internacional y que no pertenece a ningún gobierno, para que ellos sean quienes hagan estos informes y estos estudios y los presenten a UNESCO y ellos deciden si sí o si no se pueden declarar patrimonios de la humanidad. Por eso que ICOMOS es bastante reconocida a nivel internacional y pues es bastante importante. Hijo, pero quédate quieto que te vas a dar un mal. Siguiente, por favor. Bueno, Disculpe, vemos la carta con esta frase. La sigla de ICOMOS es Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Patrimonio de la Humanidad. Esa es la sigla de ICOMOS, para que se logren identificar o se logren ubicar. Cada país tiene un capítulo y ahí se reúnen expertos especializados en cada uno de estos temas de protección, de valoración y de divulgación del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, para que darles esa claridad. Pueden continuar. Exactamente, profesor. Entonces, a manera general, el patrimonio natural y cultural pertenece a todos los pueblos. Es por esto que cada uno de nosotros tiene el derecho, pero también la responsabilidad de comprender, valorar y conservar sus valores universales. Este es como el precepto en el que se basa la Carta en su totalidad. Siguiente. El espíritu de la Carta. Bueno, en estos tiempos de creciente globalización, representa un gran reto la protección, conservación, interpretación y presentación de la diversidad cultural y del patrimonio cultural de cualquier sitio o región. Es un importante desafío para cualquier pueblo en cualquier lugar, pues la globalización realmente está en todas partes, como su nombre lo indica, en todo el globo. Sin embargo, lo normal es que cada comunidad en concreto o grupo implicado en la conservación se responsabilice de la propia gestión de su patrimonio, teniendo en cuenta las normas internacionales reconocidas y aplicadas de forma adecuada. Siguiente. Un objetivo fundamental de la gestión del patrimonio consiste en comunicar su significado y la necesidad de su conservación tanto a la comunidad anfitriona como a los visitantes. El acceso físico, intelectual y o emotivo, sensato y bien gestionado a los bienes del patrimonio, así como el acceso al desarrollo cultural, constituyen al mismo tiempo un derecho y un privilegio. Entonces, esto conlleva la responsabilidad de representar los valores del patrimonio natural o cultural, así como los intereses y patrimonios de la actual comunidad anfitriona, de los pueblos indígenas, conservadores de su propio patrimonio, o de los poseedores de propiedades históricas, así como la obligación de respetar los paisajes y las culturas a partir de las cuales se ha desarrollado un patrimonio. Siguiente. La interacción dinámica entre el turismo y el patrimonio cultural. Aquí aterrizamos un poco como esta relación que existe entre los patrimonios que pueden tener las diferentes naciones y cómo se venden mediante el turismo. El turismo nacional e internacional sigue siendo uno de los medios más importantes para el intercambio cultural, ofreciendo una experiencia personal no solo acerca de lo que se previve del pasado, sino a lo que todavía vive en la actualidad y de otras sociedades. El turismo es cada vez más apreciado como una fuerza positiva para la conservación de la naturaleza y de la cultura, pues así como de las economías. El turismo puede captar los aspectos económicos del patrimonio y aprovecharlos para su propia conservación, generando fondos con los que se puedan utilizar para educar a la comunidad e influir en la política. Es un factor esencial para muchas economías nacionales y regionales y puede ser un importante factor de desarrollo cuando se gestiona
adecuadamente. Siguiente. La carta tiene 4 objetivos fundamentales. El primero de los objetivos es facilitar y animar a cuantos están involucrados en la gestión y conservación del patrimonio para que se transmita su importancia tanto a la comunidad anfitriona como a los visitantes. Esto quiere decir que las personas de la región deben conocer y deben poder manejar todo el tema de su patrimonio para poderlo vender de una mejor manera, poderle enseñar a la persona que llega qué tan importante es la gestión y conservación de ese patrimonio que se está visitando. El segundo objetivo sería facilitar y animar a la industria del turismo para que éste promueva y gestione con la finalidad de respetar y acrecentar el patrimonio y las culturas vivas de las comunidades anfitrionas. La industria del turismo genera demasiadas ganancias para las regiones pues, que viven del turismo, ingresando mucha divisa al país, que realmente esto es una gran motor en la economía. Y es por esto que la industria también tiene que hacerse responsable de lo que el turismo mal gestionado puede generar, y él debe promover y gestionar el respeto hacia todos estos patrimonios. El siguiente objetivo es facilitar y animar el diálogo entre los intereses de la conservación del patrimonio y los intereses de la industria del turismo, acerca de la importancia y frágil naturaleza de los sitios con patrimonio, sus variados objetos y sus culturas vivas, incluyendo la necesidad de lograr un desarrollo sostenible para ambos. Aquí aparece un precepto del turismo que ha cogido mucho auge últimamente, pero que realmente sin él el turismo simplemente no va a poder mantenerse en el tiempo, y es el desarrollo sostenible. Por eso hablamos del turismo sostenible, de hacer uso de los lugares patrimoniales para generar un ingreso, obviamente, a los países, pero también para generar una educación y una conciencia de cuidado, lo cual va a lograr que sigamos ganando dinero de estos monos, pero que ellos sigan existiendo y pues poder transmitir la historia que ellos llevan. Y el cuarto objetivo es animar a las partes interesadas para formular planes y políticas concretas de desarrollo, objetivos mesurables y estrategias para la presentación e interpretación de los sitios con patrimonio y sus actividades culturales para su defensa y conservación. Está más que demostrado que la mejor manera de conservar un patrimonio es venderlo. ¿Por qué? Porque cuando nos genera un ingreso económico es cuando los entes del gobierno suelen prestar mucha más atención. Y entre más atención haya sobre un patrimonio, más fácil va a ser su conservación, ya que pues a todos nos va a interesar que esto se mantenga, a quienes estén detrás solo del dinero, a quienes están detrás solo de la educación. Igual va a generar como un interés para ambas partes y va a hacer que todo esto se mantenga. Seguimos con los principios de la Carta del Turismo Cultural. Hola compañeros, bueno, a continuación vamos a discutir los principios de la Carta del Turismo Cultural. Son 6 principios que de manera general lo que nos están mostrando es cómo lograr conservar el patrimonio y cómo generar una relación sana entre la comunidad local anfitriona, entre la comunidad que visita y pues todos estos patrimonios que al fin y al cabo son los que hacen que en muchas ocasiones tengamos visitas en un lugar y que sea un lugar, como llamamos, turístico. Voy a hablar del principio 1 y 2 y el resto pues le toca a mis compañeros. El primer principio pues parte de la noción de que el turismo nacional e internacional, sabemos todos que a medida que han pasado los años ha crecido de una forma bastante rápida. Entonces, este mismo crecimiento ha sido un vehículo para un importante intercambio cultural, que a la larga es lo que hace que también la gente viaje, los patrimonios, pero por lo menos en lo personal a mí una de las cosas que más me fascinan de poder viajar es ese, el hecho de conocer otras culturas, de conocer que hay personas que viven de forma diferente a nosotros, que piensan de forma diferente a nosotros, y el hecho de compartir y que haya ese intercambio, pues como lo dice la palabra, es una de las cosas que más atrae a las personas. De hecho, el turismo cultural también está pronosticado para ser uno de los que más ingresos genere, pues
Y bueno, también digamos que tiene comunidades o mercados objetivos. No todo el mundo está interesado en hacer este tipo de turismo, pero sin duda pues representa la razón por la cual muchas personas quieren viajar. Entonces, en realidad estos principios, como les dije, es el hecho de entablar una relación sana con en la comunidad anfitriona, con la comunidad visitante y con el patrimonio. Entonces, se crean una serie de principios que lo vamos a mencionar a continuación, y lo que en realidad esto quiere es establecer cuáles deben ser como eh, sí, cuáles deben ser los ítems que deben contener los proyectos. Eh, Permítame un momento. Los proyectos y sobre todo los programas de protección, ahí era donde quería llegar. ¿Qué deben contener a la hora de, pues, de la creación para la conservación de estos patrimonios? Entonces, en este primero nos damos cuenta de que el énfasis principal es proporcionar a los integrantes de la comunidad anfitriona, así como a los visitantes, la experimentación y comprensión inmediatas de la cultura y del patrimonio de esta comunidad. Esto es importante hacerlo a través de ¿qué? De programas de educación, para que la interpretación pues, del entorno sea muy fácil y que las personas logren entender y apreciar el significado de este patrimonio. Sabemos que muchas de las características físicas también se encuentran en los valores intangibles, expresiones culturales y contemporáneas, y también en sus variados contextos. Entonces, el hecho de interpretar todo esto debe ser, pues, trabajo de la comunidad local. Parte del trabajo de la comunidad que está visitando es el hecho de respetar y también de ir con la intención de apreciar mucho este patrimonio. Estos niveles de patrimonios tienen un nivel de significación. Algunos son de valor universal, otros son de importancia nacional y regional o local. Entonces, estos programas de interpretación deberán estar diseñados para darle significado de manera relevante y accesible a la comunidad anfitriona y para el visitante, usando pues los métodos atractivos y apropiados para lograr la interpretación de la cultura o del patrimonio. Y cuando digo atractivo es pues que sea muy dinámico. También este nivel de interpretación de los patrimonios deberá proporcionar un alto nivel de conciencia pública y también el soporte necesario para la supervivencia del patrimonio natural, cultural a largo plazo. La conciencia pública, obviamente, mediante la creación de todos estos proyectos para la conservación, y como decía mi compañera Nayade, cuando vemos que el recurso está creando y generando más dinero, pues tiene su parte negativa y positiva, pero si lo encaminamos en el aspecto positivo, sería que, ok, es algo que está generando ingresos, entonces hay que prestarle mucho más atención para cuidarlo, conservarlo y que obviamente se pueda seguir aprovechando y seguir compartiendo con los visitantes. Y bueno, vamos con la siguiente presentación. Para el principio 2, está enfocado en la relación de los sitios con patrimonio, la relación de los sitios con el patrimonio y el turismo. Entonces habla de que es una relación dinámica que puede implicar valoraciones encontradas. Esta relación deberá gestionarse de modo sostenible para la actual y para futuras generaciones. Entonces esta está también muy enfocada en la conservación, pero sobre todo para que las futuras generaciones lo puedan disfrutar y entre la relación que existe entre el patrimonio y el turismo. Los sitios, bueno, con patrimonio tienen un valor muy importante en la industria turística. Esto nos ayuda a construir la base, pues, de la diversidad cultural que es tan atrayente para muchas personas y para también el desarrollo social, ya que sabemos que el turismo es generador de divisas, de ingresos, y puede llegar a mejorar mucho las condiciones económicas de una comunidad. Entonces, la protección y conservación a largo plazo de las culturas vivas de los sitios con patrimonio y de sus variados objetos, como también de la integridad física y ecológica en su contexto medioambiental,
deberá ser un componente esencial en todas las políticas sociales, económicas, culturales y turísticas de estos planes de desarrollo, de conservación, de protección y diversos que hayan para estos diferentes patrimonios. Sabemos que estos patrimonios también están en continuo cambio, siempre están generando oportunidades, pero también representan desafíos como potenciales situaciones conflictivas. Entonces, los proyectos turísticos, sus actividades y su desarrollo deberían conseguir resultados positivos y deben estar dirigidos pues, a minimizar el impacto negativo para el patrimonio y para los modos de vida de la comunidad anfitriona, al mismo tiempo que deberán responder a las necesidades y expectativas pues, del visitante. Entonces, si entramos mucho en el término de sostenibilidad y de que esto debe ser un gana-gana. Gana el visitante, gana la comunidad, gana el recurso o el patrimonio. Entonces, debe ser como una relación muy, muy equilibrada entre los tres. También otra cosa muy importante es la conservación de la autenticidad del patrimonio. Sabemos que uno de los impactos pues, negativos del turismo puede ser la pérdida como de identidad o de autenticidad, ya que al presenciar ese mismo intercambio de cultura del que estamos hablando, existe el riesgo de que esto ocurra, pero si hay proyectos bien segmentados en la comunidad, si la comunidad es muy celosa de proteger su identidad, si reciben apoyo de estos proyectos del Estado y los mismos visitantes entran en esa conciencia de que hay que cuidar lo auténtico, pues esto es otro de los puntos importantes a la hora de crear estos planes. Y por último, también se deben elaborar muchos programas de evaluación continua para mejorar los impactos progresivos de las actividades turísticas y de los planes de desarrollo en cada sitio comunidad, ya que esto nos va a permitir darnos cuenta de cómo estábamos antes, cómo estuvimos durante y cómo estamos ahora. Y hacer retroalimentación, hacer cambios si algo no está funcionando. Entonces, como que es un trabajo arduo, es un trabajo en conjunto, pero es necesario si queremos garantizar la conservación de estos patrimonios que al fin y al cabo son los que impulsan también el sector. Entonces hace todo el sentido que sea una relación en donde los tres entes sean los ganadores, puedan ganar. Entonces vamos con el tercer principio y ya le toca a mi compañero Eimer Navarro. Bueno, buenas noches. Voy a hablar sobre el principio 3. Denme un segundo. Bueno, en el principio 3 habla sobre la planificación de la conservación y del turismo en los sitios con patrimonio. Estos deben garantizar que la experiencia del visitante merezca la pena y sea la satisfactoria y agradable. También tenemos que tener en cuenta los programas de conservación del patrimonio y del turismo. ¿Para qué? Para ofrecer contenidos de máxima calidad, para optimizar la comprensión de visitantes acerca de las características significativas de nuestro patrimonio o del patrimonio y la necesidad de su protección, haciéndole capaz de disfrutar adecuadamente su visita. Lo otro, un momento. También tenemos que tener en cuenta que los visitantes deberían poder experimentar los sitios con patrimonio de modo tranquilo y a su propio ritmo. Si ese es su deseo, y bueno, de ser necesario, itinerarios especiales de circulación de visitantes para minimizar los impactos sobre la integridad y constitución física del sitio y de sus características naturales, ya sean naturales o culturales. También, esto también hay que tenerlo en cuenta, el carácter sagrado de los sitios con significación espiritual, así como prácticas y tradiciones, porque constituyen un importante punto de reflexión para los gestores de los sitios, los visitantes, los legisladores, los planificadores y los operadores turísticos. Se debe animar a los visitantes para que se comporten como huéspedes bienvenidos, respetando los valores y el estilo de vida de la comunidad anfitriona, y rechazando el producto de posibles robos o el comercio ilícito como de propiedades culturales,
comportándose de manera que inciten a ser nuevamente bienvenidos alguna vez si ellos desean regresar. La planificación de actividades turísticas debería ofrecer al visitante posibilidades adecuadas de confort para que ellos se sientan más cómodos, para que se sientan seguros, a gustos en ese lugar en el que se encuentren. De modo que esto aumenta el disfrute de la visita y sin impacto negativo para las características significativas o ecológicas del lugar, del sitio. El principio 4 habla sobre, por favor, puede pasar. ¿Quién puede pasar? Ahí está. Bueno, un momentico. Bueno, el principio 4 habla sobre las comunidades anfitrionas y los pueblos indígenas, que deberían involucrarse en la planificación de la conservación del patrimonio y en la planificación del turismo. Deberían respetarse, pienso yo acá que deberían respetarse todos los derechos e intereses de la comunidad anfitriona, ya sea local y regional, así como los propietarios y los pueblos indígenas implicados que ejercen derechos o responsabilidades tradicionales como su propio territorio y sus sitios significativos. Todos ellos deberían involucrarse en el proceso de establecer objetivos, estrategias, políticas y métodos para la identificación, ya sea identificación, conservación, gestión de presentación e interpretación de sus propios recursos patrimoniales, de sus prácticas culturales y de sus actuales expresiones culturales dentro del contexto turístico. También saben que cuando el patrimonio de un sitio o región concretos pueden tener una dimensión universal, deberían respetarse las necesidades y los deseos de las diversas comunidades o pueblos indígenas. ¿Para qué? Para registrar o administrar la región y el acceso físico, espiritual o intelectual a determinadas prácticas culturales, conocimientos, creencias, actividades, objetos o lugares. Bueno, viene el principio 5. Ya eso lo va a explicar mi otro compañero. Buenas noches, mi nombre es José Vázquez y les voy a hablar sobre el principio 5 y 6 de la Carta de Turismo Cultural. A manera de retroalimentación voy a recordar sobre la Carta de Turismo Cultural que esta carta es el resultado de una reunión que tuvo lugar en Bruselas, Bélgica, durante el 8 y 9 de noviembre del año 1976, bajo el nombre de Seminario Internacional de Turismo y Humanismo Contemporáneo. Dicha carta, bueno, el objetivo de la carta fue la protección de monumentos y sitios con gran afluencia turística. Y el propósito es sentar las bases de actuación para conseguir un turismo internacional sostenible, beneficioso para la población implicada y para los propios bienes culturales. Esta fue dirigida por la OMT, que es la Organización Mundial del Turismo, y la UNESCO, que es una, por así decirlo, subsidiaria de la ONU, y en segundo término fue dirigida a los estados, las escuelas, los profesionales y los medios de comunicación. La ponencia de esta carta fue realizada por así decirlo, el gestor fue la ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que tiene sede, es una organización no gubernamental con sede en Alpajés, en Aranjuez, España. Bueno, yo voy a hablarles sobre el principio 5. El principio 5 habla sobre las actividades del turismo y de la conservación del patrimonio que deberían beneficiar a la comunidad anfitriona. Pues bueno, ¿qué puedo decir yo de esto? Aquí en Colombia como tal, hablando de ya localmente, la verdad es que muchos de estos principios no se cumplen en realidad. Por así decirlo, están plasmados en la carta a manera de analogía, podría decirse que puede ser como la Constitución, que hay muchas cosas que están y la verdad, aquí como tal, muy poco se cumplen. Por ejemplo,
hay una premisa, la premisa número 5 de este principio es que los legisladores deberían promover medidas para una equitativa distribución de los beneficios del turismo, de manera de que estos sean repartidos entre los diversos países y regiones, aumentando los niveles de desarrollo y erradicar la pobreza cuando sea necesario. Me podría, bueno, no sé si algún compañero me podría decir, ese principio aquí en Colombia como tal, ¿se cumple? De manera muy escasa, como lo dijiste tú. Muy difícil ver que se cumpla al pie de la letra, pero sí podemos decir que pueden existir, de pronto no las conozco, pero sé que deben haber las entidades que se encarguen de esto. Pero como te digo, no es tan evidente o no se hace tan evidente a toda la población. Ok, bueno, sí, es la realidad que vivimos, no solo aquí, bueno, pues yo hablo de Colombia porque estamos a nivel local y como futuros administradores turísticos tenemos que tener clara toda la realidad que vivimos en nuestro país, ¿verdad? Hay otra premisa, por ejemplo, una parte significativa de la renta proveniente de los programas turísticos de sitios con patrimonio debería dedicarse a la protección, conservación y presentación de los propios sitios, incluyendo contextos naturales y culturales. Los visitantes deberán ser informados de esta distribución de renta. Aquí como tal, pues, se podría decir que pocas veces se cumple eso. Y, pero bueno, de igual forma, nosotros como futuros administradores turísticos estamos como para evaluar todo eso y también podemos hacer parte del cambio, podemos aportar nuestro grano de arena para que se vaya cambiando todo eso. Otro principio es, por así decirlo, está el principio, los programas turísticos deberían alentar a la formación de intérpretes y guías del sitio, provenientes de la propia comunidad anfitriona. Ese punto lo podemos ver que pues está muy poco se cumple tampoco. O sea, ahora mismo hay un poco como de más, hay gente como que más atenta a eso, que ya están formando a los propios lugareños. Pero anteriormente venía, o sea, por así decirlo, habían lugares, patrimonio culturales aquí en Colombia que eran otras personas ajenas al sitio que eran las que guiaban, que eran las que daban, digamos así, las charlas. Y los lugareños, pues, ellos simplemente, por así decirlo, trabajaban digamos así, en la visita a los turistas. Ellos pues se beneficiaban un poquito, pero ellos, ellos en realidad vivieron la historia, ellos en realidad podrían contarla de manera como sucedió, pero pues como fueron, no, de pronto no fueron así como que no estuvieron pendientes o de pronto no se les presentó esa oportunidad de formación, por así decirlo. Vamos con la premisa el principio número 6, que los programas de promoción del turismo deberían proteger y ensalzar las características del patrimonio natural y cultural. Deberían exaltarla, deberían enaltecer esas características, por así decirlo. Aquí veo una premisa que me parece interesante. La promoción, distribución y venta de recuerdos locales y otros productos deberían ofrecer una razonable contrapartida social y económica a la localidad anfitriona y asegurar al mismo tiempo que no se degrade su propia integridad. Aquí cabe un ejemplo, pues todos tenemos, bueno, aquí con el mismo profesor de antropología tuvimos un documental sobre Cuba. Ahí en ese documental pudimos observar que en Cuba hay un molusco que es endémico de Cuba, la Polimita picta. Es una especie que es patrimonio cultural de la humanidad y está en vía de extinción. ¿Por qué? Porque al llegar el turismo en masa a esos lugares donde se encontraba la Polimita picta, las personas la vieron como muy llamativa y la empezaron a usar como collares o joyas. Y pues los lugareños al ver eso
y pues cogieron ese patrimonio cultural y pues lo masificaron tanto así que prácticamente lo estaban acabando. Afortunadamente la ONU intervino, la UNESCO, y pues ya están como que salvaguardando esa especie, pero en realidad, o sea, eso de pronto podría ser el problema del turismo en masa, por así decirlo, en estos lugares, o sea, donde hay un patrimonio que de verdad debería guardarse, ya que, o sea, esa polemita picta es endémica del país de Cuba. O sea, no la hay en otro lugar. Entonces, pero por ser tan llamativa, de pronto las personas la vieron como una joya o sea, eh, prácticamente pudieron haber acabado esa especie. Tenemos otra premisa, es los programas de promoción del turismo deberían proporcionar distribución de beneficios y amortiguar la presión sobre sitios visitados, animando al visitante a experimentar otros diversos aspectos del patrimonio natural y cultural de la región. Eso fue lo que ocurrió en Cuba, por ejemplo, ya esos parques, ese es un parque nacional natural donde están las polimitas pictas, es el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, ya hay mucho más vigilancia en cuanto a los turistas, a los visitantes y demás, porque, o sea, se dieron cuenta de que prácticamente podían acabar una especie, y no tanto de pronto, digamos que ese ejemplo en Cuba porque lo tuvimos reciente, pero aquí en Colombia también han habido muchos casos, como por ejemplo el de la palma de cera, que se estaba extinguiendo, estaba en vía de extinción. Esa palma de cera es bueno, de ahí se alimentan muchos animales, como por ejemplo el loro amarillo. También estaba en vía de extinción porque él se alimenta, o sea, prácticamente su fuente vital de consumo de vida, pues lo hace a través de esa palma de cera. Y la cogían también para las épocas de Semana Santa, pero ya las iglesias y demás aquí se dieron cuenta sobre el problema y aportaron, pues, de que ya la gente no era necesario siempre llevar esas palmas, sino cogieron otras opciones, estaba el ramo de olivo y demás. Entonces, eh, bueno, esas son principalmente las premisas, los principios de la Carta Cultural. José, aquí al lado estamos quemando uno de esos lugares, el Parque Natural Isla Salamanca. Es una área protegida nivel 1 de la UNESCO, un sitio único en la Tierra, donde hay toda una convergencia de ecosistemas ecológicos principales y no le hemos dado la importancia. Es decir, aquí Barranquilla no sabe la naturaleza que tiene a su lado. Y yo creo que es una reflexión, digamos, esa parte final que comentaste sobre la importancia que ustedes como administradores turísticos y la misma ciudad debe pensarse a sí misma como un espacio que debe tener en cuenta esa riqueza que tenemos al lado. Y pues, lo que está sucediendo ahí me parece una catástrofe ecológica sin precedentes. De la construcción de la carretera ha sido, digamos, una suma de tragedias y tragedias y tragedias que ha ocasionado, digamos, una falta de percepción por esos recursos naturales que creemos que parecemos imperceptibles, pero son esenciales. La temperatura promedio de Barranquilla ha aumentado 1 grado centígrado en los últimos 30 años. Un indicador en términos ecológicos y ambientales muy, parece insignificante 1 grado, pero son relativamente en términos ecológicos un valor que hay que mirarlo con mucha detención. ¿Y a qué se debe? A la deforestación que ha tenido este sistema ecológico en los últimos 50 años. La brisa que proviene de los vientos alisios del noreste, que se dan principalmente a finales y comienzo de año, hacen que esta ciudad se refresque. Por eso siempre tenemos, y en estos días también está venteando un poco. Ese viento también llega por la cercanía que tenemos con la Sierra Nevada de Santa Marta, entra a ese ecosistema que es la isla Salamanca y nos refresca.
si ese ecosistema se pierde, la temperatura de Barranquilla va a aumentar. Quién sabe cuántos grados centígrados más en los próximos 30 o 50 años. Y eso va a aumentar, digamos, las presiones, precipitaciones súbitas de lluvia, fenómenos climáticos como tormentas, huracanes, tornados. Es decir, si no le prestamos atención a estas cosas que son fundamentales desde el punto de vista de la naturaleza, si ofrecemos actividades turísticas, van a correr riesgo. Y esa es un poco la reflexión de este tipo de escenarios que plantea ICOMOS, por ejemplo, que la protección y la conservación del patrimonio tiene que ser integral en todos sus componentes, tanto esos patrimonios materiales, históricos, también como los patrimonios, digamos, intangibles de las comunidades, del saber de las comunidades, y la integración de esas prácticas que a través del turismo se pueden potencializar, como el caso de Cartagena. Por ejemplo, hago una pregunta. ¿Ustedes creen que la ciudad de Cartagena se beneficia de la actividad turística, de los ingresos que se generan por la cantidad de turistas que llegan a Cartagena? Los beneficios no son igual de grandes a lo del dinero que ingresa a la ciudad. Ahí ven. Ahí ustedes hagan como administradores de empresas turísticas un balance de cómo se ha venido desarrollando el turismo en Colombia a partir de una serie de monopolios y a través de una serie de estrategias que dinamiza un poco más al sector privado, y el Estado, aquí el Estado cómo establece las reglas de juego para establecer una planificación turística que beneficie también a una comunidad. No hablo solamente de una comunidad o una ciudad como Cartagena, sino que esos ingresos, que son muchos, muchísimos, se están trasladando a otros lugares. Es decir, las decisiones que se toman en Cartagena desde el punto de vista turístico no se toman en Cartagena y no incluyen a la comunidad de Cartagena. Por ejemplo, está sucediendo, empezando a suceder también en Santa Marta. La pregunta puede suceder en el caso de Barranquilla. En el caso, por ejemplo, de nuestro patrimonio cultural inmaterial, que es el Carnaval de Barranquilla. ¿Cuántos ingresos no recibe el Carnaval de Barranquilla? ¿Y cuánto les toca a los actores y artistas del Carnaval, que esperan todo el año para poder desarrollar, digamos, su apuesta en escena en el Carnaval? Todo lo que se gasta, por ejemplo, una cumbiambera en el vestido, en el maquillaje, en el arreglo del cabello, los disfraces, las comparsas, es decir, es todo un espacio en el cual también incluye una economía. Eso le llaman economía naranja, pero eso es más que todo es economía social solidaria. Eso viene desde hace muchos años y ahora le han querido poner colores. Y eso desde hace muchos años se viene desarrollando. Estas economías solidarias son la base fundamental de la relación entre el Estado y la sociedad. Y eso se hace a través de asociaciones y de integraciones. ¿Qué pasa? Que se ha metido el sector privado y el sector privado es el que se lleva la ganancia más grande, en vez de llevarse la ganancia más grande de la comunidad. Están ganando pocos y en realidad la cultura y el beneficio que establecen los postulados del ICOMOS están viéndose, digamos, a veces cuando se imponen este tipo o digamos, se acatan estas recomendaciones que hace el ICOMOS. Como ustedes vieron, es una ONG que no tiene ánimo de lucro, que se encarga más que todo de orientar las políticas relacionadas con el patrimonio cultural. Pues a veces hacen caso omiso. Por eso ICOMOS Colombia no existe. El ICOMOS Colombia lo monopoliza el Ministerio de Cultura y ellos dicen que tienen la opinión según ICOMOS, pero en realidad hacen toda una serie de movimientos a favor de quienes están, digamos, dentro del monopolio de las actividades turísticas. Entonces, tienen que tener en cuenta esa visión. Ojo, es una visión desde mi perspectiva, digamos, de investigación, de mi perspectiva de trabajo, de lo que yo me he dado cuenta, digamos, en mis hallazgos de investigación. Ustedes, me imagino, en sus trabajos, en sus actividades, digamos, profesionales, se van a dar cuenta y van digamos, a tener una mirada diferente en este contexto que han planteado los compañeros. Pueden seguir.
Profesor, digamos que en relación a lo que usted nos estaba diciendo, la única luz como al final del camino que yo puedo ver para todo esto que está ocurriendo con los desvíos de las ganancias del turismo es algo que hace poco, pues hace relativamente poco, no es tan poco, se empezó a hacer en nuestro país, que es el turismo comunitario. A mí me parece que el turismo comunitario viene a resolver todos estos inconvenientes y viene como a darle a los actores directos del turismo realmente las ganancias que se merecen, porque son ellos los que crean el producto, los que venden el producto y los que pues tienen las ganancias finales del producto. Suele suceder en comunidades muy pequeñas, como en Isla Múcura, hay varios Por ejemplo, proyectos de turismo comunitario muy buenos, en los cuales digamos que los alojamientos son creados sobre las casas de las personas, son las mismas personas que viven ahí las que ofrecen el servicio de restaurante y son las mismas personas las que ofrecen el servicio de guía y de entretenimiento. Entonces me parece que esto es como lo que viene, lo que podría resolver todo esto que está ocurriendo con el turismo masivo. no, por ejemplo, no les hemos parado bola a lo que va a pasar con el Parque Tayrona. Hay unos intereses detrás del Parque Tayrona. Ya Aviatur no va a seguir con la operación. Y la gente que está detrás del Tayrona son gente que son muy poderosas desde el punto de vista político, económico y también con, digamos, negocios ilícitos en esa zona. Entonces, ¿qué puede pasar ahora después de la pandemia con el cuento del Tayrona? Que incluso todavía nadie se ha ganado la licitación y eso está debajo de cuerda. Entonces, miren que hay algunas actividades que hay que empezar a revisar. Hay unos intentos que se están dando en temas de, como dice la compañera, de desarrollo local, comunitario. Hay intentos muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de Monpós, que recientemente tuvo una revitalización de su espacio público y está tratando de buscar su lugar en esa dinámica turística, pero es muy complicado posicionar a Monpós, por ejemplo, dentro del escenario del turismo regional por las condiciones de la distancia, por las condiciones de desplazamiento. Bueno, y hay un puente y una vía que lo conecta, pero a veces, digamos, siempre en términos de turismo competitivo, uno se pregunta, ¿cómo es la conectividad aérea de Monpós, por ejemplo, para atraer turistas de alto perfil? ¿Cómo son las conectividades de estos lugares importantes que están siendo referenciados en la agenda de los turistas, como por ejemplo Vallasolano, en el Chocó, que no tienen un gran aeropuerto, que no tienen una gran infraestructura turística, pero hay algunos vuelos de avionetas, por ejemplo, desde Quibdó hacia Vallasolano, incluso desde Medellín hacia Vallasolano, en pequeñas avionetas y llevan turistas a esa zona remota del Pacífico colombiano. Entonces hay oportunidades que se pueden dar, hay diferentes apuestas. Y yo creo que a través del trabajo mancomunado, siguiendo las directrices que manejan organizaciones como ICOMO, se puede llegar a unas mejores propuestas de sostenibilidad en el turismo. Dale, pueden continuar. Nuestra exposición finalizaba con el sexto principio, que ya serían todos los principios pues de la ONG de la que estábamos hablando, pero a mí me gustaría como también aportar algo personal con lo que usted acaba de decir del Chocó, ya que mencionó Chocó. En Chocó hay una especie de bahía que se llama Bahía Málaga. Bahía Málaga es un lugar absolutamente virgen, pero ¿qué pasa con el acceso a esta zona? Bahía Málaga posee una base militar de la Armada Nacional y es por esto que es muy difícil empezar a hacer un turismo en esta zona. Conozco el lugar, viví ahí unos años dentro de la base naval y por eso sé que el lugar realmente es divino, o sea, la naturaleza es espectacular, o sea, los tucanes están a la orden del día, los jaguares negros, las cascadas de agua, los nacimientos de agua, y sería espectacular como empezar a vender este lugar para que también se conserve. Pero como está ahí la base, es muy difícil que se pueda que la gente entre debido pues a la seguridad que podría representar las personas, el ingreso de las personas. Pero sí sería un lugar que sería bueno como explotar. Está muy cerca de Malpelo y pues un poco cerca también de Gorgona, debido a que estas ya son islas un poco más en el océano como tal. Sí, Bahía Málaga es un lugar maravilloso. Hace poco también estuve y una cosa increíble con el tema del avistamiento de ballenas. Digamos, la zona más cercana ahí es Buenaventura. Y Buenaventura, pues hay una zona de ese sector de Bahía Málaga
pues tienen unas comunidades negras que han vivido hace muchos años ahí, que son huanchacos, ladrilleros, la barra, y pues ahí ofrecen algunas actividades turísticas muy comunitarias, muy chéveres, y ya la comunidad se ha empezado a organizar para ofrecer ecoturismo desde la costa. Y ellos, la comunidad, se ha organizado para operar los paseos que le hacen a los turistas a el avistamiento de ballenas. Y eso ha sido una apuesta muy interesante, y ahí se han coordinado, como tú dices, con la Armada, el tema de seguridad, porque bueno, ahí está digamos, la base militar, y pues eso ha sido también un trabajo mancomunado. Pero tienes toda la razón, esa zona, digamos, además de poseer una riqueza natural, también tiene, es un corredor muy estratégico para los grupos ilegales, sobre todo para el narcotráfico, y siempre hay que andar con cuidado por ahí. Dale, pueden continuar. Profe, en cuanto a lo que usted expresaba sobre la isla de Parque Isla Salamanca, sí, lamentablemente aquí como tal no tienen digamos, no saben realmente lo que aporta esa isla. Esa isla prácticamente es un pulmón para la ciudad. Y las quemas, ayer estuve viendo videos, y las quemas están sobre un sector donde hay, o sea, para ingresar a donde están las quemas es un sector bastante, hay muchas lagunas y es difícil el acceso. Entonces, las personas no ven, como que no tienen la dimensión de que realmente esas quemas, siempre se escucha, ¿no? Que quemas en Parque Isla Salamanca, pero no le dan como que la importancia a la noticia como tal, ni los demás, los demás actores gubernamentales no le dan tampoco esa trascendencia, porque en realidad, o sea, yo le digo que en realidad se quema gran parte de esa isla, y aquí, si aquí sufrimos estas temperaturas sin ese pulmón, pues imagínense cómo será esta Barranquilla después de eso, ni Dios lo quiera. Bueno, ya nosotros damos por finalizada nuestra exposición con pues, las pequeñas conclusiones que nuestros compañeros y el profesor pues, han hecho sobre este tema. Muchas gracias a todos. Bueno, muy bien. Preguntas, inquietudes que tengan los compañeros. Bueno, miren, yo quisiera complementar, porque además del material había otros dos materiales me parecen súper interesantes, que abordan como una integralidad de esos elementos que acabaron de tocar los compañeros. Ellos hicieron profundización sobre todo en la relación retórica entre el turismo y el patrimonio a partir de esta carta ICOMOS, que es una experiencia, digamos, internacional que ha buscado desde hace muchos años crear un lenguaje para la protección del patrimonio y articularlo también con la dinámica del turismo. Ha sido, digamos, unos aciertos, desaciertos por parte de algunos, digamos, actores que están involucrados en ese proceso. Y yo creo que es importante que nosotros por lo menos referenciemos cuáles han sido nuestros papeles o nuestros valores en cuanto a esa dinámica de nuestro patrimonio. En general, el tema de la relación entre lo cultural, la memoria y el patrimonio tiene una trascendencia fundamental en el concepto de la cultura, como ya lo explicaron los compañeros, las compañeras. Es esencial tener en cuenta la expresión de esas actividades en los centros urbanos,
como lo plantea la lectura del antropólogo Manuel Delgado, porque es esencial tener en cuenta algunos elementos básicos que nosotros percibimos de la realidad en cuanto a la tematización de esa cultura o de los escenarios culturales en los centros urbanos y que son casi propicios en la actividad del turismo. Las ciudades cada vez están buscando como unos lugares, o sea, tener un lugar o una escala de importancia en el escenario internacional. Muchas de las ciudades o este modelo de ciudades empezaron a aplicarse a partir, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos. El gran modelo principal para mostrar la importancia no solamente de la fuerza y de la capacidad que tiene un Estado fueron los Juegos Olímpicos que organizó Hitler en el año 36 en Múnich. Ahí se mostraron prácticamente todas las, digamos, el escenario, y se tomó a Berlín como el modelo de ciudad que quería imponer Hitler, quería desarrollar Hitler, y ese modelo de establecer ciudades a partir de una figura política y de una función política se ha articulado a las dinámicas económicas, las dinámicas de la misma cultura y sobre todo a las dinámicas del turismo. Ese modelo fue empezando a desarrollarse a medida, y el gran paradigma en el siglo XXI, a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, en el desarrollo de estas actividades, fue Barcelona, con sus Juegos Olímpicos en el año de 1992. La ciudad de Barcelona duró desde los años 80 planificando esos Juegos Olímpicos, y además de la planificación de esos Juegos Olímpicos, trató de planificar la ciudad. Y logró planificar la ciudad no solamente a partir del escenario, digamos, de su contexto cultural y de su contexto político, sino también un escenario para la nueva forma de relación del turismo de masas a nivel de la estructura urbana. Y eso es un elemento fundamental porque además de la importancia que tienen unos Juegos Olímpicos o unos juegos, digamos, de importancia estratégica para el desarrollo urbanístico, para el desarrollo y la atracción, por lo menos, de visitantes, se creó ese modelo de Barcelona. Y ese modelo de Barcelona se ha venido replicando, se ha venido construyendo y está generando una nueva idea de ciudad, una nueva idea del desarrollo de esa tematización de la cultura. Ahora prácticamente las ciudades quieren convertirse en ciudades museos. Cada ciudad tiene una historia. Nosotros, por ejemplo, Barranquilla tiene una historia que contar. Aparentemente, según no hemos tenido, pero sí hay una historia que cuenta la importancia que tuvo, por ejemplo, la ciudad en el contexto del desarrollo de la economía, digamos, de la economía nacional. Cuando Barranquilla era el puerto principal del país, aquí se generaron una serie de sinergias y se dio la oportunidad del crecimiento de algunas infraestructuras urbanas, de algunos reflejos de digamos, de un poder económico que se desarrolló. Y si ustedes van al centro de Barranquilla, ustedes pueden encontrar una serie de edificaciones que les parecen extrañas. Cualquiera diría que parece que fueran traídas de Europa o que fueran réplicas de algún edificio inglés, italiano, y son muestras representativas del valor cultural y de la relación cosmopolita que tuvo la ciudad al momento de ser ese puerto principal del país. Y esa es una forma y un testimonio de la memoria, de la cultura, del patrimonio, y como tal puede ser una oportunidad para digamos, fortalecimiento y valorización de las actividades turísticas. Yo creo que muy pocos turistas que vienen a Barranquilla pues van y se dan un paseo por el centro. El centro es una cosa caótica. No solamente el de Barranquilla, sino los centros de nuestras ciudades latinoamericanas son un poco complejos, porque se encuentran, digamos, con algunas problemáticas referidas a invasiones de espacio público. La mayoría del comercio informal se concentra en las áreas céntricas, los mercados, y estos lugares a veces se encuentran, digamos, desordenados. Desde hace también unos años, y como si otras instituciones en América Latina, buscaron digamos, una propuesta de política pública de la recuperación de los centros históricos.
a través de unos seminarios que se llaman CIRCHAL, Seminarios Internacionales de Recuperación de Centros Históricos en América Latina. Esa es la sigla de esa, digamos, de ese movimiento de los años 90, y que en Barranquilla tuvieron oportunidad 2 seminarios de este tipo. Y esa trascendencia nos da la importancia de reconocer que el escenario del patrimonio, por ejemplo, en el caso de la arquitectura y los centros históricos, son fundamentales para tener en cuenta y dinamizar las actividades turísticas. Pero ojo, hay unos peligros, hay unas contradicciones que se generan el mismo modelo. Nosotros, a pesar de tener el centro, también tenemos el barrio del Prado. Son 2 sectores urbanos declarados Patrimonio Nacional. Pues Barranquilla tiene una doble condición muy particular, pero no tenemos la capacidad ni técnica ni profesional para poder proteger, recuperar y mantener estas, digamos, esta categoría a nivel nacional. ¿Por qué? Porque apenas estamos iniciando procesos formativos, procesos de inventarios, procesos de identificación, y ya no estamos metiendo el chip. Yo no sé qué tanto ustedes salen al centro, qué tanto conocen del Prado, no sé si alguna vez han hecho recorridos, pero la ciudad presenta unas dinámicas muy interesantes en términos de su tematización como cultura. Además de eso, los escenarios urbanos están teniendo unas nuevas reconfiguraciones de esas dinámicas del patrimonio. A veces esas dinámicas del patrimonio no se deben recuperar solo por recuperarse, sino también que tienen que integrarse a la dinámica actual. Entonces, muchos lugares históricos están empezando a revalorizarse, por ejemplo, con nuevas viviendas, se están revitalizando con espacios culturales como museos, digamos, salas de exposiciones, e inclusive algunos están teniendo actividades comerciales, inclusive como gastronomía, cafés, librerías. Es decir, está empezando una activación, pero a la vez también una desactivación. ¿Por qué? Porque la mayoría de esta recuperación de patrimonio obedece solamente a una lógica de generar impacto en la actividad turística. Entonces, ese tipo de proyectos desplazan a la comunidad local. Eso sucedió en la ciudad de Cartagena. La ciudad de Cartagena, el centro histórico de Cartagena, era incluso, había población afrodescendiente que vivían en inquilinatos, casi todas esas edificaciones eran inquilinatos, ocupas, como le llaman en España, o lugares o personas que invadían, no tenían vivienda, invadían esos caserones viejos, y ahí vivían familias. En los años 80, cuando Cartagena fue declarada Patrimonio de la Humanidad, ojo, por sus fortalezas militares, su zona amurallada, empezó una dinámica de la transformación. Las personas fueron expulsadas del centro y las expulsaron hacia las periferias, que son las zonas actuales de Cartagena, del Pozón, de la zona de la Ciénaga de la Virgen, y se concentró un proceso de transformación y de turistificación de la ciudad, incluso de internacionalización de la ciudad. Y el modelo fue todo el modelo de la dinámica que conocemos actual, neoliberal de Cartagena, que uno para ir a Cartagena, pues, tiene que gastarse uno cierta cantidad de dinero, porque ya por lo menos el turismo de Cartagena está masificado desde el punto de vista nacional e internacional, y ya la gente local no tiene incluso para poder aprovechar la importancia histórica que tiene esa ciudad. Entonces, son los peligros y las dobles condiciones que genera esa tematización de las culturas de la ciudad, y cómo ustedes como administradores turísticos pueden reflexionar o dentro de sus agendas buscar unas salidas y unas conciliaciones a estos fenómenos. Porque si sigue reproduciéndose el modelo, se va a dar un proceso que se conoce desde el punto de vista urbano como una gentrificación de la zona céntrica. Entonces, ya las personas que popularmente acudían a las zonas céntricas, a los espacios urbanos históricos, ya no van a tener la misma frecuencia, y van a tener mayor frecuencia el grupo de turistas, digamos, planes de rutas, como sucede y uno ve en Cartagena, que ve un guía paseando como un ejército de turistas, hablándole y contándole la historia de la ciudad. Y bueno, Cartagena tiene su magia.
pero todas las ciudades tienen sus procesos históricos también importantes y no son de la misma, digamos, belleza y magia de Cartagena, pero por lo menos sí tienen. Y si se adecua y si se transforma la dinámica del patrimonio, se pueden integrar y conciliar esas dos partes. Que se genere una actividad turística, que las personas que vengan de afuera conozcan, pero que las conozcan también con la vida y la efervescencia que son las ciudades latinoamericanas. Por ejemplo, en el caso de Barranquilla, que la gente pueda conciliar con digamos, con los vendedores en el centro, es decir, también a darle unas políticas de apropiación y de manejo de salubridad de los vendedores del centro, que estén bien, digamos, que esté el comercio ordenado y formalizado, no en la calle, por ejemplo. Es decir, la gente y un turista puede ir a comprar productos, por ejemplo, en el mercado del grano, en algún centro, una zona, galería específica que se acondicione para que esos vendedores ambulantes no estén en la calle, sino estén en unos lugares adecuados para ejercer su actividad comercial. Y además el turista pueda apreciar la belleza arquitectónica que tiene, por ejemplo, el centro de Barranquilla, que es una cosa muy interesante de analizar. A veces pasamos, lo vemos desapercibido y no, pues nos parece normal, sí, el centro y ya, pero no vemos la riqueza y la importancia histórica que tiene. Al igual que el Prado. El barrio del Prado este año se conmemoran 200 años de haberse construido. Y ha sido también un reflejo de un modelo urbanístico, de un barrio de clase alta, con unas condiciones de paisaje y unas condiciones urbanísticas excepcionales. Fue uno de los primeros modelos de urbanización, digamos, privada que se dio en América Latina en el contexto de un proceso, digamos, de zonificación y predialización que al final el resultado dio ese modelo cuando ustedes caminan el barrio del Prado de pues, casas, palacios con diferentes estilos arquitectónicos, con espacios generosos y con unos principios que se fueron reproduciendo luego en la ciudad, como por ejemplo el antejardín, la terraza. Ustedes, a diferencia de otras ciudades, ven que Barranquilla en algunos barrios tradicionales la importancia que tiene el antejardín o la terraza es casi fundamental. Y eso permite que en épocas de esta época de calor la gente se siente en sus mecedoras en las terrazas y hablar con los vecinos. Y ese principio surgió fue en el barrio del Prado, como un principio de darle ambiente también, además de la edificación, al entorno que hay en el contexto también del barrio. Y ya por último, una de las referencias que aparece en este tema, que a mí me hubiese gustado que los compañeros hubiesen tocado un poco este tema, que es la relación que me parece interesante de lo que se conoce como el marketing turístico en los sitios patrimonio mundial a través de eventos 2.0. Eso me parece un artículo y un elemento fundamental. Yo no sé si ellos tienen algo que comentar sobre este material. ¿Me escuchan? Sí, profesor. ¿Tienen algo que comentar sobre ese material? Los compañeros que de la actividad. Profesor, nosotros escogimos la carta porque sentimos que era lo que más englobaba de manera general. Leímos los demás textos, pero elegimos la carta como porque sentíamos que tocaba todos los aspectos. De pronto debimos profundizar en eso que usted nos comenta. No, porque miren, les voy a aclarar algo, así como, digamos, para que tengan en cuenta todo. El objetivo del taller es que las 3 lecturas son ejes centrales para manejar el tema que ustedes van a sustentar. No es que van a escoger una sola lectura. ¿Por qué? Porque los 2 temas tratan de integrarse, a pesar que son temas distintos. La idea es poder integrarlos en una discusión que nos permita a nosotros incluso tomar los ejemplos que utilizan estas lecturas y poder integrarlos. ¿Por qué? Por ejemplo, este tema de los sitios patrimonio web 2.0 es una nueva estrategia a propósito, digamos que estamos en tiempos de pandemia. La tecnología ha permitido que estas estrategias, sobre todo las estrategias de la web 2.0, que es prácticamente donde se viene desarrollando
todas estas dinámicas alrededor de las redes sociales, de los streamers, y además de toda esta red, de toda esta evolución de las redes, ha permitido que los sitios patrimonio mundial también empiecen a situarse y a localizarse en estas condiciones. E incluso ustedes, yo no sé si todavía está habilitado, pero en la época dura de la pandemia, habilitaron algunos sitios de patrimonio mundial para hacer recorridos virtuales, como el Museo del Prado de Madrid, el Museo del Louvre en París. Ustedes podían hacer recorridos virtuales por el museo. Y fue una estrategia muy interesante porque ha permitido acercar a esos lugares que nosotros creemos que no vamos a visitar, pero sí tenemos la oportunidad de ir. Por ejemplo, hay una plataforma en Google. Google tiene una plataforma que se llama Google Earth y tiene una herramienta que se llama Google Street View. En Google Street View tú puedes caminar cualquier ciudad del mundo. Por donde haya pasado ese Street View, que es un carro que toma fotos panorámicas de los alrededores de la ciudad, y ustedes pueden visitar cualquier ciudad del mundo. Entonces, estas estrategias nos permiten conectarnos y establecer también estrategias de marketing. ¿Cuáles son? Ustedes, pues, por lo menos creo que han visto algo de marketing, y ese marketing ha permitido generar una potencialidad de la ciudad. Por ejemplo, yo no sé en qué año Barranquilla fue la capital de la cultura. Entonces, eso fue una estrategia importante para poder dinamizar el marketing de la ciudad. Ahora, pues, Barranquilla estaba por preparar la asamblea del BID y se metió el coronavirus y se suspendió la asamblea. Eso también son eventos que permiten, digamos, posicionar la ciudad, y a través de la web 2.0 se proporciona, se generan aplicaciones. En algunos de estos espacios y eventos, estas aplicaciones puede uno descargarlas por el celular y uno puede ver las agendas, puede ver los recorridos, puede sintonizarse, e inclusive ya hay algunos escenarios, como por ejemplo ciudades, museos, que ya tienen su paquete, o digamos, informativo en plataformas, en apps, en programas, en páginas, que permiten acercarnos a entender una lectura. Particularmente la lectura está enfocada en algunos sitios patrimoniales españoles. Es el ejemplo que proporcionaron los investigadores. Nosotros acá en Colombia podemos encontrar algunos sitios patrimonio mundial que tienen algunos espacios, digamos, en la web. Por ejemplo, el Parque San Agustín, e incluso el mismo Carnaval de Barranquilla, con la página de Carnaval S.A., y se pueden encontrar diferentes escenarios. ¿Y qué permite esta web? Los eventos 2.0 como estrategia de marketing del destino. Potencializar. Potencializar para así poder generar una serie de reportes, de web y de generar insumos. Porque a medida que se reproduce, por ejemplo, en las redes sociales como en Twitter, en Facebook, eso va a permitir que se acrecente mucho más la visibilidad del evento dentro de las redes sociales que se integren. Ustedes saben que estas más medias sociales se integran a partir de la cantidad de links, la cantidad de me gusta, la cantidad de formas de compartir, y eso va incrementando la importancia del destino turístico. Y eso es un elemento clave a propósito de lo que estamos nosotros viviendo en este medio de esta pandemia. Ya muchas actividades se han volcado en redes, digamos, en la web, y esa va a ser una de las herramientas fundamentales para el desarrollo del turismo actualmente. Estamos todavía en pandemia, pero durante la pospandemia, y también teniendo en cuenta si puede suceder una segunda oleada de contagios, que es lo más probable que suceda por las características del virus y por también que no encontramos, todavía no hay vacunas. Entonces, algunas consideraciones de estos bienes de patrimonio mundial cultural. Uno puede encontrar perfiles de Facebook, perfiles de Twitter, y pueden darnos a nosotros una mayor perceptibilidad de esos eventos, de esos espacios que pueden ser significativos para valorizar un lugar turístico. Y uno puede generar indicadores a través de la red, a través de las diferentes conexiones. Uno puede decir qué tantos me gustan, qué tantas formas de compartir, y dar una evaluación de cuál es el sitio con mayor relevancia de sitios web patrimoniales. Entonces, esa era como la complementariedad que les propongo, les propuse para
darle, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Parte no. Preguntas, inquietudes, aportes que quieran desarrollar. Recuerden que ustedes, si quieren profundizar en cada una de las lecturas, están disponibles en el correo que les envié, donde aparece la reprogramación del taller sobre escenarios. Entonces ahí ustedes pueden consultar. Estas lecturas son muy sencillas, son, digamos, son experiencias de investigación que en la mayoría de los casos nos remiten a casos particulares. Entonces, preguntas, inquietudes. Además no podemos aceptar. Preguntas, inquietudes. Bueno, yo como actividad complementaria a esta, yo no sé qué ha pasado hoy con ustedes que se han salido de la clase. Veo 16, me preocupa. Voy a desarrollar una actividad complementaria. A ustedes tienen un punto esencial. Ojalá puedan verla y compartirla, pero ustedes por asistencia tienen un punto esencial. Voy a enviarla al correo electrónico, la actividad, es un documental bastante particular por el día de hoy que se llama Bye Bye Barcelona. Los que saben de fútbol ya me entenderán. Se la vaciló el profe. Me dio risa. Bye Bye Barcelona se llama el documental. Es un trabajo documental súper interesantísimo sobre el caso de Barcelona y su, digamos, proceso de turistificación masiva, esa problemática que les acabé de anunciar y la relación que tiene este material con este tema que trabajaron los compañeros a propósito de el patrimonio cultural. Yo creo que me parece del patrimonio, la memoria y la cultura, es fundamental que, digamos, lo revisen. Lo acabé de compartir a ustedes en el link, lo voy a enviar al correo. No le digan por favor a los compañeros que no vinieron para que ustedes puedan tener su punto, pero la próxima clase arrancamos media hora conversando un poco sobre los elementos que conversamos hoy en la clase y los planteamientos que genera Bye Bye Barcelona. Profe, ¿puedes repetir nuevamente porque se me había ido la luz y tuve que entrar otra vez? No, miren, voy a sugerir una actividad, digamos, complementaria, pedagógica, que les voy a enviar al correo. Les acabé de enviar les acabé de enviar el link del documental que se llama Bye Bye Barcelona al grupo, y lo voy a enviar al correo y lo envié aquí en el chat para que ustedes observen. Si quieren verlo ahora o lo quieren ver después, no hay problema. La idea es que lo vean con tranquilidad y empiecen a asociar algunos elementos que comentaron los compañeros, que empecé digamos, a complementar yo a partir de las otras experiencias que hacen referencia a la temática. Y la próxima clase nos vamos a tomar media hora para que ustedes den algunas apreciaciones puntuales, concretas de la relación que hay de ese documental, de lo que nosotros planteamos aquí en la clase y lo que ustedes logran interpretar sobre la temática relacionada con cultura, memoria y patrimonio. Igual como yo estoy grabando esta clase, ustedes pueden observar nuevamente la clase y van a encontrar la explicación detallada.
Pues sí, Bye Bye Barcelona se llama el documental. Es muy interesante. No por, digamos, por lo que le pasó hoy al Barcelona, sino porque en realidad es un escenario muy interesante de análisis sobre la situación del turismo en esta ciudad, muy representativa. Bueno, preguntas, inquietudes. Vamos a pasar aquí rapidito a asistencia, preguntas, inquietudes. Quiero escucharlos, quiero que digan algo, porque estoy preocupado si no hablan. No quiero obligar a hablar, así que comenten. No, tranquilo, profe, todo bien, gracias. Preguntas. Profe, ¿y hasta cuándo hay que enviar el documental? No, lo del documental pueden incluso hasta final de mes. Lo del documental sobre las zonas costeras. Sí. Sí, hasta final de mes. Les doy plazo al final de mes. El que es en grupo. El que es en grupo, exactamente. Tienen plazo hasta final de mes para poderlo. Y pónganse pilas los estudiantes que tienen actividades pendientes. Está la plataforma habilitada que puedan colocar sus actividades pendientes. Bueno, profesor, gracias. Mientras aquí yo tomo asistencia y veo el listado aquí, quiero escuchar a ver qué hay comentarios, qué inquietudes, qué impresiones. Profe, no sé si yo puedo hacerle una pregunta a los compañeros. Dale, adelante. Sí, sí la Pues puedes. a manera general, Sí. a manera general de la actividad que se realizó el día de hoy, me gustaría conocer las apreciaciones de nuestros compañeros, cómo se sintieron con la actividad realizada introductoria. Bueno, por mi parte fue muy interesante, Naya y demás compañeros, porque del comienzo llamaron la atención de nosotros con esa actividad de la cultura y fueron muy específicos en cuanto a los principios de la carta. A mí me pareció muy interesante y la verdad es que, pues, si estuvimos atentos, se les entendió. Muchas gracias, Carolina. A ver, preguntas, inquietudes, no se queden callados porque voy a tomar como notas también, puntos de notas, la participación. Porque yo no sé qué están haciendo ustedes detrás de la pantalla. Por lo menos yo en el salón de clase los veía y los colocaba en mesa redonda y podíamos interactuar y poder detalles generales. Preguntas, inquietudes. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Diana. Bueno, ya que hemos estado hablando tanto del Parque Salamanca, quisiera saber usted qué opina acerca del nuevo proyecto que se va a llevar a cabo. ¿Qué proyecto? Sí, el proyecto que va a llevar a cabo la alcaldía con respecto al parque. Ya se hizo una proyección desde el punto de vista arquitectónico, ya se diseñó cómo va a ser el parque. Me imagino que usted ya está al tanto de ese proyecto. No conozco que sea de Salamanca, Barranquilla, porque eso no es jurisdicción de Barranquilla. Conozco que va a haber una propuesta de recuperación, pero de la Ciénega de Mallorquín, porque el Parque Isla Salamanca es jurisdicción del departamento del Magdalena, del municipio de Sitio Nuevo. Pero no conozco si hay una propuesta por parte de la alcaldía de Barranquilla allí. Sé que lo que conozco que hay de la alcaldía es una propuesta de recuperación del entorno de la Ciénega de Mallorquín. Mi opinión, por ejemplo, sobre ese proyecto, aunque es todavía muy
sea, ahí son unos render, hay que ver los detalles, cómo se van a desarrollar los proyectos, cómo van a incluir a las comunidades, cuánto costo va a tener el proyecto, porque a veces es una cosa tan contradictoria que ese tipo de proyectos, como por ejemplo el malecón, que son millones y millones de pesos, y vamos a ver que hay como que las comunidades, por ejemplo, de las Flores de la playa no tienen agua o no tienen alcantarillado. Entonces no tiene sentido hacer unos proyectos de tanta envergadura donde al lado vas a generar y a botar, digamos, residuos o aguas no tratadas. Y eso sucede en el malecón. Yo lo he visto varias veces que he ido. Ahí se ve que las industrias que están por ahí botan material y botan agua residuales ahí. A veces se emite el olor y ustedes están ahí en el caimán del río y no es agradable estar ahí. Por ejemplo, no sé si algunos que han ido han detectado, pero yo sí lo he detectado. No sé si es que tenga un oído, una nariz biónica, pero he detectado unos olores que obviamente el río arrastra toda la contaminación incluso del país. Pero cuando hay ese tipo de proyectos donde nos conectamos con la naturaleza, tenemos que prever esas situaciones. Ah, bueno, profe, realmente no estoy muy segura, creo que me equivoqué con eso, no es la alcaldía, pero sí una vez leí, no recuerdo exactamente dónde fue que lo leí, pero sí fue como una especie de artículo que se está pensando en recuperar la isla Salamanca, porque como usted lo había dicho anteriormente, realmente representa un valor a nivel de ecosistema, y yo creo que eso, bueno, eso que está pasando con la isla es yo creo que ya reflejo de la falta de apropiación que nosotros tenemos de nuestros recursos, de la falta de valor, básicamente, porque, bueno, si nosotros bien sabemos, Barranquilla comenzó siendo pionera gracias al río y al mar, porque teníamos río y mar desde un comienzo. Claro. Todas las actividades se vieron enfocadas a eso y por eso fuimos el primer puerto. Pero como usted se ha dado cuenta, todos nos hemos dado cuenta, a medida que fuimos evolucionando en otros aspectos, fuimos dándole la espalda al río, cuando el río fue el que nos dio ese apogeo y esa oportunidad de crecimiento desde un principio. Entonces esas son como muestras de pues de la falta de cultura, también pienso yo, del olvido de la historia de la ciudad, del comienzo. Y bueno, también con el tema del centro es lo mismo, hay mucha gente que ni siquiera conocen el valor histórico que tiene el centro, las edificaciones que hay en el Prado, que fueron edificaciones como de un sentido de clases, o sea, de clases sociales un poco pues más, disculpen el escándalo, que tengo unos vecinos, mejor dicho. Tranquila, tranquila. Súper escandaloso. Sí, pues el barrio El Prado fue ese barrio en el que se constituyó la clase social, digamos, de la más alta en ese entonces. Y pues se vieron como esos espacios verdes y el concepto de ciudad jardín que existía ya en otros países, principalmente pues en el continente europeo, y que aquí no se había visto, principalmente también por nuestras condiciones climáticas. Entonces en el Prado se comenzó a adaptar todo eso, y por eso es que el Prado tiene tanta vegetación, tiene más espacios verdes, pero fueron cosas que en algún momento se tuvieron en cuenta y ya después no. También nos podemos dar cuenta con el caso de los pescadores. Aquí la pesca no se tiene en cuenta, se les echó a un lado a ellos, tanto así que nosotros podemos ver la intendencia fluvial, eso es un desastre, el olor, todo. Es un paisaje que se perdió y que anteriormente era una plaza. Ese paisaje era una plaza y ahí se hacían intercambios de comercio, un sinfín de cosas, y los pescadores tenían una importancia súper enorme aquí en Barranquilla, y a ellos se les dio la espalda, se les dio la espalda a lo que a nosotros nos dio el impulso. Entonces, un tema complicado, pero bueno, por lo menos ya
con estos proyectos que se están llevando a cabo, se trata como de recuperar la historia, de no dejarla en el olvido, porque lastimosamente mucha gente no la conoce y por eso pasan estas cosas. La gente simplemente no valora y no valoramos lo que tenemos. Muy bien, Tatiana, esa apreciación me parece interesante. ¿Alguien más quiere anotar alguna reflexión, algún aporte, alguna pregunta? Profe, yo, Sí, adelante, Eliana. bueno, yo quiero comentar algo sobre lo que usted dijo sobre el Carnaval de Barranquilla, que el Carnaval de Barranquilla fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural y Humanidad, sí, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y que, bueno, para las celebraciones del carnaval, vemos que, como usted dijo, que todos se llevan todos esos dividendos y todas esas ganancias, los grandes empresarios, las grandes asociaciones, incluso Carnaval S.A. Y, no le aportan nada al pueblo, o sea, a las personas que en realidad están aportando esa cultura, que son la gente, que hacen un sacrificio todo el año, como usted dijo, de ensayar, de comprar los vestuarios, de su maquillaje, del transporte, incluso viene gente de los pueblos del Atlántico para aportarle a esa cultura. Entonces, ¿qué pasa? Que a ellos lo que le hacen, lo que le dan son pañitos de agua tibia, lo que hacen es un reconocimiento, sí, de que están aportando, pero en sí al pueblo no lo ayudan. Esos grupos de danza que traen su cultura, traen su idiosincrasia, traen sus orígenes, traen sus tradiciones, a mostrarlos en ese carnaval, porque el espectáculo lo que está haciendo es el mismo pueblo con su cultura. Entonces lo que le hacen es un reconocimiento por decir, ¿no? Que se ganó el Congo de carnaval, porque es una danza, por decir, hay danzas que tienen más de 9 décadas trabajando y presentándose en el carnaval. Y por ejemplo, una señora que se llama Carmen Verdugo, que tiene más de 90 años presentándose en el carnaval. Este año le hicieron el reconocimiento de su danza, que son los danzas del Imperio de las Danzas. No, se llama el Imperio de los Pájaros, así es. Y que lo que le dieron a esa señora fueron 5 millones de pesos. Y que esa señora viene trabajando de esos 90 años, que es la herencia de su padre. Entonces no saben cómo hace esa señora de reunir a todos sus vecinos, de reunir a sus familiares, de comprar esos disfraces, de que ella cada año hace una innovación a los disfraces. Ya, entonces lo que veo que no le aportan prácticamente a esos grupos de danza, al pueblo. Entonces quería referirme a eso, que como usted dijo que los empresarios son los que se llevan todas esas ganancias y esos dividendos y todos esos reconocimientos a nivel mundial, porque usted sabe que el carnaval a nivel mundial llega a muchas personas a apreciar nuestras danzas, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Muy bien, interesante. ¿Quién más quiere aportar algo? Profe, bueno, siguiendo con ese tema del carnaval, bueno, sabemos la situación actual en la que estamos, pero pues imagínense, esas grandes empresas no piensan no piensan como que en el pueblo o en las personas, sino que ya por ahí vi que están como que proponiendo, o sea, realizar el carnaval el otro año en vez de, pues, digámoslo así,
por respeto a todo lo que ha habido en este año, pues aplazarlo, o sea, por un año que no hayan ganancias porque es que las ganancias, si fueran que las ganancias fueran para todo el territorio, para todos, pero nada más llega a manos de unos pocos. Eso es lo que piensan ellos, pues, seguir haciéndose ricos y pues muchas personas, o sea, el carnaval siempre requiere de mucho tiempo de preparación y pues los hacedores del carnaval como tal son la gente de las danzas, de las cumbiambas y demás. Ellos sí, pues, imagínense, o sea, el hacedor del carnaval, el organizador, pues, no sé, en este sentido está, por así decirlo, relajado, mientras que los hacedores son los que prácticamente van a sufrir todas las consecuencias pues, de esta pandemia que estamos viviendo actualmente. ¿Qué más? ¿Preguntas, inquietudes? Bueno, por hoy terminamos la clase. Si no hay más preguntas, inquietudes, ahí les dejo la actividad interactiva del documental Bye Bye Barcelona.